Hola, hemos venido hablando de cómo resolver ciertos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. En la sesión de hoy vamos a ocuparnos de las llamadas ecuaciones lineales. Pero ¿cuándo una ecuación de primer orden como esta es lineal? Una ecuación la vamos a llamar lineal en la variable x, si esencialmente a la derecha no aparecen cosas como x al cuadrado o 1 sobre x o e a la x. Ese es el sentido usual que uno le da a la palabra lineal. Entonces esa función f de la derecha debe ser la suma de dos términos, uno de los cuales solo dependa de t y el otro sea un factor que dependa de t multiplicado por la variable x. Reacomodando entonces esos factores podemos traer a la izquierda lo que contenga la variable x y voy a obtener entonces una nueva versión de la ecuación en la que tengo de x de t a la izquierda más un factor que solo depende de t multiplicado por la variable x y a la derecha algo que solo depende de t. Una ecuación que se puede escribir en esta forma se dice que es lineal en la variable x. ¿Cómo podemos resolver una ecuación lineal como esa? Si no existiera el término a, si a fuera 0, entonces la ecuación sería muy fácil de resolver, porque simplemente sería una ecuación separable y podríamos integrar a ambos lados y recuperar la función x. Si la expresión de la izquierda fuera un producto digamos de un factor a mayúscula por x, entonces también sería fácil de resolver. Como si lo de la izquierda fuera la derivada de un producto a por x, la ecuación también sería fácil de resolver. Nuevamente, todo lo que tendríamos que hacer es integrar ambos lados respecto de t y recuperaríamos a la variable x, despejándola de allí. Sin embargo, en general, la expresión de la izquierda no es la derivada de un producto. Tiene cierto parecido con la derivada de un producto. Si ustedes recuerdan la fórmula para derivar un producto como a por x, la derivada respecto de t de a en t por x, de los cursos de cálculo uno sabe que la derivada de un producto es el primer factor por la derivada del segundo factor más la derivada del primer factor por el segundo, o sea, algo de este estilo. Factor a por la derivada de x más la derivada de a por x. En efecto, es una expresión parecida a la que tenemos a la izquierda de esta igualdad. Aquí tenemos de x de t, aquí tenemos x. Es una suma que de alguna manera nos recuerda esta derivada de este producto. Sin embargo, para que esta suma en efecto fuera la derivada de un producto a por x, necesitaríamos que a fuera 1. Pero si a es 1, la derivada de a sería 0. Entonces, este a chiquita tendría que ser 0. Y en general estamos tratando de resolver esta ecuación cuando a minúscula no es 0, es una función más o menos arbitraria. Entonces, no es cierto que esto sea la derivada de un producto. La pregunta que surge es, ¿será que yo puedo multiplicar esta ecuación por un factor a de manera que lo que me quede a la izquierda sí sea la derivada de un producto? A fin de cuentas, cuando yo multiplico una ecuación por un factor que no sea nulo, obtengo una ecuación equivalente, en el sentido de que las soluciones de la nueva ecuación son las mismas soluciones de la ecuación original. Es decir, si yo multiplico esta ecuación por un factor a, tengo algo de este estilo. Tendría a que multiplica a de x de t más a chiquita por x igual a que multiplica g. Si la función x es solución de esta ecuación, debería serlo también de esta ecuación. Y viceversa, siempre y cuando que el factor a por el cual estoy multiplicando no sea un factor nulo. Entonces, lo que estaríamos tratando de ver es cómo cuadrar este factor a para que en efecto lo que tenga a la izquierda sea la derivada del producto a por x. Pero una vez yo distribuyo este factor a, o sea, multiplico este primer término de este primer término, lo que obtengo es a por dx de t más a minúscula por a mayúscula
por X igual a mayúscula por G. Entonces lo que estaríamos buscando es determinar un factor A que hiciera que esta expresión de la izquierda sí fuera en efecto la derivada de A por X. Ya buscamos que esto sea la derivada respecto de t de A por X. ¿Quién tendrá que ser este factor A mayúscula para que esa igualdad se dé? Como aquí tengo la derivada de este producto, pues lo que tengo entonces es que esta expresión debería coincidir con esta. En otras palabras, A por dx de t más la derivada de A por X, quisiéramos que fuera igual a A por dx de t más A chiquita por A grande por X. Pero aquí tengo A por la derivada de X, aquí tengo A por la derivada de X, luego puedo cancelar esos factores y la condición que me queda, la condición que satisfacerá para que en efecto esta expresión sea la derivada de A por X es que de A de t por X coincida con A chiquita por A grande por X. Para que esa igualdad se dé, basta entonces que la derivada de A respecto de t, la derivada de A grande respecto de t, coincida con A chiquita multiplicada por A. Recuerden que X representa una solución de esta ecuación, puedo cancelarla, digámoslo así, en esta ecuación para obtener esta nueva ecuación para la variable A. Lo que tenemos allí es una nueva ecuación diferencial, solamente que en esa ecuación diferencial la variable dependiente es A. Yo necesito determinar A que satisfaga esa ecuación diferencial. Necesito determinar una función A mayúscula tal que su derivada coincida con el factor A chiquita, que lo conozco, multiplicado por la misma A. Y esa es una ecuación diferencial, pero una ecuación diferencial separable que ya sabemos resolver. ¿Cómo la resolveríamos? Entonces tengo la ecuación de A de t igual a A chiquita, que es conocido, por A grande, que es mi variable incógnita. Es una ecuación separable, puedo separar pasando a dividir pasando A a dividir a la izquierda. Queda entonces 1 sobre A por de A de t igual a A chiquita, integro ambos lados respecto de t, gracias al teorema de sustitución, el cambio de variables en integrales indefinidas, la integral de esta función, de este producto respecto de t, es equivalente a la integral de la función 1 sobre A respecto de A, y la integral de 1 sobre A respecto de A es logaritmo natural del valor absoluto de A. En realidad es una antiderivada de 1 sobre A. Todas las antiderivadas van a ser de la forma esa antiderivada más constantes arbitrarias. Entonces tendría aquí más cualquier número que yo quiera sumar, igual a la integral de A chiquita.
y de allí puedo despejar entonces al factor a. Tendría entonces el logaritmo natural de a, el valor absoluto de a. La constante C1 puedo pasarla a la derecha, pero realmente ni siquiera tengo necesidad de escribirla porque a fin de cuentas aquí yo también voy a tener constantes arbitrarias que obtengo cuando integro a la función a chiquita. Entonces puedo sin peligro realmente escribir simplemente que el logaritmo natural del valor absoluto de a tiene que ser la integral de la función a minúscula. Para despejar a de allí puedo aplicar exponencial, función exponencial a ambos lados. Entonces tengo que la exponencial del logaritmo natural del valor absoluto de a debe ser igual a la exponencial de la integral de la función a minúscula. La exponencial del logaritmo del valor absoluto de a pues es el valor absoluto de a. Y finalmente, pues para que el valor absoluto de a coincida con esta exponencial, lo que debo tener es que a debe ser o bien esta exponencial o el negativo de esa exponencial, o sea, a igual a más o menos la exponencial de la integral de a chiquita. Ahora bien, yo allí estaría obteniendo no solamente un factor a que hace el trabajo que necesito, sino muchos factores a. Primero porque aquí tengo un más y un menos, o sea, podría escoger el más o podría escoger el menos. Y por otro lado, cuando integre a chiquita, en realidad obtengo también un montón de funciones, todas las antiderivadas de a chiquita. Pero a mí el factor a en sí no me interesa resolver la ecuación lineal. Luego, cualquier factor de esta forma me sirve. Generalmente uno escoge el más sencillo, por ejemplo, no escoge el menos, sino escoge el más. Y aquí toma cualquier antiderivada de a chiquita, la que le parezca a uno más sencilla. Y ese va a ser el que yo llamo factor integrante de la ecuación. Es decir, escribo simplemente la fórmula a igual a la exponencial de la integral a esa función se le llama factor integrante de la ecuación lineal. Y aquí en esta fórmula me puedo dar el lujo de despreciar las constantes de integración que aparezcan, porque no me interesan todos los posibles factores de integrantes, me interesa uno. Entonces aquí esta integral la puedo ver como que representa una de las antiderivadas de a chiquita, no todas las antiderivadas de a chiquita. Aquí tengo cualquier antiderivada. No necesito ocuparme de todas. Ese sería el factor integrante de la ecuación lineal. Una vez que tengo ese factor integrante, ¿cómo resuelvo la ecuación? Muy bien, entonces tenemos la ecuación lineal y su factor integrante. Ya sabemos entonces que cuando multiplicamos esta ecuación por ese factor integrante, la expresión de la izquierda se va a convertir en la derivada del producto de a por x. Tendríamos entonces a grande por dx de t más a chiquita por a grande por x igual a grande por g, con la seguridad de que la expresión de la izquierda es la derivada respecto de t del factor integrante por x. Para terminar de resolver la ecuación, entonces simplemente integro a ambos lados respecto de t. Tendría que integrar respecto de t de la derivada de a grande por x. Integro respecto de t igual a la integral respecto de t de a grande por g, pero como integración y derivación son operaciones inversas,
la integral de una derivada, pues me recupera la función que había derivado. O sea, la integral de esta derivada es a grande por x más constantes de integración. Lo que las puedo trasladar al lado derecho, me queda igual a integral de a grande por g respecto de t, y de allí puedo despejar x. Es decir, x sería igual a esta integral de a por g, y eso dividido por el factor integrante a. Esencialmente eso me daría todas las soluciones de esta ecuación lineal. Miremos un ejemplo de cómo usar ese método en la práctica. Entonces tengo esa ecuación, no está escrita en forma normal, primero escribimosla en forma normal para ver si logramos reconocer si se trata o no de una ecuación lineal. Tendría x sobre t más t. En efecto, la expresión de la derecha, tengo linealidad en la variable x. Tengo un factor que depende de t multiplicado por x más un factor que depende solo de t. Para tenerla escrita como una ecuación lineal en forma normal, entonces debo trasladar lo que depende de x a la izquierda. Tengo entonces de x de t menos x sobre t igual a t. Y tendría la ecuación lineal en forma estándar. ¿Quién sería el factor integrante de esta ecuación lineal? Pues el factor integrante a, que hemos llamado a mayúscula, es la exponencial de la integral del coeficiente de la variable x cuando la ecuación está escrita en forma estándar. ¿Quién es el coeficiente de la variable x en esta ecuación? Sería menos 1 sobre t. Integral de menos 1 sobre t quedaría menos logaritmo natural de t. Si queremos ser muy rigurosos, menos logaritmo natural de valor absoluto de t. Eso es entonces como exponencial, y logaritmos son operaciones, son funciones inversas. Y por propiedades del logaritmo, menos logaritmo natural de valor absoluto de t, lo mismo que el logaritmo natural de valor absoluto de t a la menos 1. En definitiva, esto sería 1 sobre valor absoluto de t. En realidad, cuando tengo un factor integrante, cualquier múltiplo de esa función también es un factor integrante. Luego, puedo concluir de allí que 1 sobre t y menos 1 sobre t, ambos son factores integrantes. Como decíamos, uno escoge el más sencillo. Puedo pues tomar como factor integrante a la función 1 sobre t. Quiere decir que cuando yo multiplique esta ecuación por 1 sobre t, la expresión de la izquierda debe coincidir con la derivada del producto de 1 sobre t por x. En efecto, si yo multiplico por 1 sobre t esta ecuación, tendría 1 sobre t por dx de t menos x sobre t al cuadrado igual a t por 1 sobre t, que es 1. Y no es difícil verificar que en efecto esa expresión es la derivada respecto de t de 1 sobre t por x. Las cosas van bien, porque en efecto cuando yo derivo este producto obtengo esta suma. El primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Y todo lo que queda es integrar ambos lados respecto de t. Integraría el lado izquierdo respecto de t y también el lado derecho respecto de t. Como al lado izquierdo estoy integrando una derivada, entonces es muy fácil saber quién es esa integral. Es la función 1 sobre t por x más constantes de integración que puedo trasladar mentalmente al lado derecho. Al lado derecho tengo una integral muy sencilla, la integral de la función constante 1. Es una antiderivada de la función constante 1 de la función t. La función identidad. Todas las antiderivadas entonces están dadas por la función t más
constantes arbitrarias de integración, y para finalizar puedo despejar x y tendría entonces que las soluciones de la ecuación lineal dada, de esta ecuación, están dadas por esta fórmula. O sea, son todas funciones de esta forma con c representando constantes arbitrarias. Si me hubieran dado una condición inicial, por ejemplo, si yo quisiera encontrar no todas las soluciones de esta ecuación, sino alguna solución en particular, por ejemplo, la solución que en 1 tome el valor, por ejemplo, 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar una constante c que haga que al evaluar esa expresión, cuando reemplazo t por 1, me dé efectivamente 2. Entonces necesito que 1 al cuadrado más c por 1 me dé 2, o sea, c por 1 sea igual a 1, o sea, c igual a 1. Entonces, la solución particular de esta ecuación lineal, que en 1 vale 2, sería la función t cuadrado más t.